Hola, en la clase de hoy veremos los sistemas de información geográfica. Empezaremos por considerar que la mayor parte de la información que manejamos en cualquier tipo de disciplina está georreferenciada. Es decir, que se trata de información a la cual puede asignarse una posición geográfica. Si bien esto que digo no es ninguna novedad para ustedes, la situación actual es más favorable que nunca para el desarrollo de herramientas que permitan la utilización de toda esa información al tiempo que se consideran los datos relativos a su posición en el espacio. Cada vez trabajamos con mayor cantidad de información georreferenciada y a su vez esta es cada vez más valorada, lo que también lleva a reposicionar a la geografía como ciencia. En ella, el uso de la cartografía ha dado un vuelco radical en el plazo de unas pocas décadas, permitiendo nuevas posibilidades y acercando la información cartográfica como herramienta de primer orden a un público amplio y diverso. En este sentido, los SIG se han vuelto herramientas muy importantes, podríamos decir que ineludibles en el contexto de la sociedad de la información. Ahora, ¿qué es un SIG? Primero podemos decir que un SIG permite la realización de operaciones tales como lectura, edición, almacenamiento y gestión de datos espaciales. Permite realizar análisis de dichos datos. Esto puede incluir desde consultas sencillas a la elaboración de complejos modelos y puede llevarse a cabo tanto sobre la componente espacial de los datos, que es la localización de cada elemento, o también puede hacerse el análisis sobre la componente temática, que es el valor o del elemento en sí. Permite a su vez la generación de resultados tales como mapas, informes, gráficos, etc. Ahora, en esta nueva diapositiva se pueden leer unas pocas definiciones que alcanzan para mostrar que, en función de cuál de los aspectos que se valore como más importantes, encontramos distintas definiciones formales del concepto de un sistema de información geográfica. Una definición clásica es la de Tomlin, para quien un SIG es un elemento que permite analizar, presentar e interpretar hechos relativos a la superficie terrestre. Sin embargo, el mismo autor argumenta que esta es una definición muy amplia y habitualmente se emplea otra más concreta. En palabras habituales, un SIG es un conjunto de software y hardware diseñado específicamente para la adquisición, mantenimiento y uso de los datos cartográficos. En una línea similar, STAR define un SIG como un sistema de información diseñado para trabajar con datos referenciados mediante coordenadas espaciales o geográficas. En otras palabras, un SIG es tanto un sistema de base de datos con capacidades específicas para datos georreferenciados, como un conjunto de operaciones para trabajar con esos datos. Vemos que ambas definiciones recogen el concepto fundamental de los SIGs en el momento en que fueron escritas, pero la realidad hoy en día hace necesario recoger otras ideas, y la definición actual de un SIG debe fundamentarse sobre todo en el concepto de un sistema como elemento integrador que engloba a un conjunto de componentes interrelacionados. Un SIG como un elemento complejo que engloba una serie de otros elementos conectados, cada uno de los cuales desempeña una función particular. Estos elementos son los datos, los procesos, la visualización, la tecnología
y el factor organizativo. Con este concepto, una definición más precisa podríamos decir que un SIG es un sistema que integra tecnología informática, personas e información geográfica, y cuya finalidad principal es capturar, analizar, almacenar y representar datos georreferenciados. Entonces, un SIG integra la tecnología informática, las personas y la información geográfica, así como la forma en que los conceptos fundamentales en los que el propio SIG se sustenta suponen una integración de distintas disciplinas. Podemos considerar al SIG como un integrador de información. Conceptualmente, el verdadero pilar de la naturaleza integradora del SIG reside en la información geográfica con la que se trabaja, que provee la combinación adecuada para que un sistema de información geográfica sea un sistema consistente. Muchas disciplinas trabajan con información de distinta naturaleza. No siempre resulta sencillo buscar elementos en común para poder unir y coordinar toda esa información bajo un único punto de vista conceptual. Ahora, también el SIG es un integrador de tecnologías. Si bien puede pensarse que los sistemas de información geográfica son meramente herramientas informáticas y que la única tecnología que reside tras ella es la propia tecnología informática, podemos observar que el papel integrador de los SIG hace que sean la herramienta propicia para la gestión de resultados y elementos producidos por otras tecnologías, muchas de las cuales se encuentran actualmente en pleno desarrollo. La popularización de los SIG y su mayor presencia en una buena parte de los ámbitos de trabajo actuales han traído como consecuencia una mayor conciencia acerca de la importancia de la componente espacial de la información, así como sobre las posibilidades de la utilización que ésta ofrece. Como la información referenciada es muy numerosa y variada, son muchos los tipos de técnicos y usuarios que pueden emplearla y, por tanto, que pueden emplear un SIG para el trabajo con ellas. Así, entonces, el SIG también es un integrador de personas. La presencia del SIG como puerta de acceso a esa información es un punto común a todas esas distintas personas, y un sistema de información geográfica es también un elemento integrador a nivel humano y profesional. Por otro lado, los sistemas de información geográfica no solo han contribuido al desarrollo de las ciencias afines, sino que en muchos casos han modificado estas o han contribuido a la formación de nuevas ramas. Conceptos básicos y sólidos, como por ejemplo la idea de lo que es y lo que significa un mapa, una idea fundamental para el trabajo en muchas disciplinas, han sido literalmente redefinidas desde la apariencia de los sistemas de información geográfica. Vemos entonces, al final de esta diapositiva, una nueva definición, donde se integran no solamente los componentes de los SIG, como el hardware, el software, los procesamientos y todas sus funcionalidades, sino a su vez cuáles son los objetivos o un objetivo por lo pronto bastante amplio referente a planificación y gestión de problemas a los que lleva el SIG o los que trata de solucionar un SIG. En este esquema básico vemos cómo hay un proceso de planificación en SIG y vemos cómo desde el mundo real, a través de diferentes tecnologías que directamente se conectan con el SIG a través de una base de datos, alimentan lo que puede ser la representación de esa realidad, que sirve luego para
la toma de decisiones y para crear procesos de planificación que modificarían entonces lo que es el mundo real y así sucesivamente. Ahora, está claro que los sistemas de información geográfica tienen unos antecedentes. El antecedente de los SIG se encuentran en la parte conceptual en la geografía cuantitativa, que se desarrolla a mediados del siglo XX con un nuevo paradigma del pensamiento geográfico preocupado por establecer las leyes que rigen los patrones de la distribución espacial. Se apoyan en la matemática como lenguaje de la ciencia y en la geometría como lenguaje de la forma espacial. Luego, su evolución dio como resultado la geografía automatizada, sustentada en el uso de computadoras y a partir de la cual se generó un gran impacto en la ciencia a través de la geografía global y en la sociedad ya de lo que llamamos neogeografía. Se genera entonces un cambio que lleva a mayores posibilidades para el manejo y análisis de información espacial frente a las tendencias actuales de circulación de datos geográficos de manera masiva en el contexto mundial de la globalización. Para estudiar el espacio geográfico, el apoyo central lo constituyen las metodologías del análisis espacial cuantitativo, las cuales han tenido una amplia difusión en el ámbito científico actual a partir del desarrollo de los sistemas de información geográfica, que se convierten en una herramienta teórico-metodológica de apoyo fundamental al permitir el tratamiento de datos en un contexto orientado al análisis de las manifestaciones espaciales. Ahora, considerando la historia y la evolución propia de los sistemas de información geográfica, vemos que, como todas las innovaciones, llegar a la definición y construcción de esta herramienta implicó más de un camino y más de un grupo de científicos y técnicos buscando desarrollar este sistema dual que integre datos geométricos representativos de un área del territorio y las características o atributos que definen a los elementos que allí se encuentran. En torno a los 1960, desde Canadá, Roger Tomlinson, geógrafo británico, y por otro lado, desde la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, un grupo de científicos del Laboratorio de Computación Gráfica y Análisis Espacial, que entre ellos encontraba Jacques Dangermond, encuentran soluciones diferentes para lograr este objetivo. Por un lado, basado en modelos raster, como las fotografías escaneadas, y por otro lado, utilizando elementos vectoriales, estos dos desarrollos llegan a resolver lo requerido. Inventarios forestales, censos nacionales, organismos públicos y también empresas comerciales son la demanda propia de este tipo de instrumento y funcionan con un rol que alientan al desarrollo cada vez más amigable de estos sistemas que hoy se continúan innovando. Vemos aquí al que se considera uno de los padres de los sistemas de información geográfica, como hablamos, que asistió al inventario canadiense de forestal, mientras que en la otra fotografía vemos a Jacques Dangermond, que es actual presidente de la empresa Esri, una de las principales proveedores de software SIG. Merece que también nombremos a algunos sistemas previos a los SIG, o sea, los sistemas de información geográfica tienen también otros tipos de apoyos previos. Entonces, podemos decir que dentro de otros
otros programas u otros sistemas que antecedieron a estos tipos de sistemas tenían en forma aislada algunos de los componentes, o sea, cumplían con parte de las funcionalidades que poseen los SIG. Entre ellos podemos nombrar a los sistemas de información, como sistemas informáticos cuyo núcleo principal es una base de datos que nos permite consultar y extraer información en forma regular mediante una interfase con el usuario. Estos sistemas, si bien son en su mayoría informáticos, más en el día de hoy, podríamos pensar que no necesariamente sean informáticos. Un sistema de catalogación y consulta de biblioteca, aun siendo realizadas en fichas, cumple con esa función. Un desarrollo algo más elaborado basado en el sistema de información es cuando el mismo va orientado a dar apoyo a la toma de decisiones. Esto implica consultas preelaboradas con información resumen y dirigidas a directivos que deseen conocer de un pantallazo, o sea, de una visión, con una visión muy general, qué es lo que sucede o una situación determinada. Por otro lado, en cuanto a lo que se refiere a la construcción de la geometría de los elementos, debemos atender a los que fueron los programas CAD, que aún hoy se utilizan. Son programas para el diseño asistido por computadora. Muchas de sus herramientas de diseño fueron integradas a los sistemas de información geográfica, pero los CAD no poseen algunas capacidades que permiten el análisis espacial típico de los sistemas de información geográfica. Como ya vimos en las definiciones de los SIG, estos son programas que almacenan, integran y visualizan información geográfica. Son a su vez integradores de datos con coordenadas y generan como producto mapas, gráficos y modelos. Dos son las funcionalidades que se destacan en los SIGs y en la consistencia del sistema que los diferencian de sistemas previos. Uno de ellos es la conexión entre la base de datos alfanumérica que permite identificar y describir los elementos. Hay una relación unívoca entre cada elemento geométrico y una fila de la base de datos que describe al elemento, ya que contiene los atributos de ese elemento. Otra propiedad que distingue a los SIG se refiere a la topología. Este es un elemento particular del modelo de representación vectorial en los SIG. En términos matemáticos, la topología estudia las características de los objetos geométricos que no varían al aplicar una transformación continua. Por ejemplo, si tomamos un mapa y lo distorsionamos, los ángulos, las superficies y las distancias se ven afectadas. Sin embargo, otras propiedades, tales como la adyacencia entre los elementos o las relaciones entre estos, se conservan. Por ejemplo, si una ciudad está dentro de un determinado departamento en un determinado mapa, no existe forma de distorsionar esta para lograr que dicha ciudad se encuentre fuera del departamento. Entonces, a eso se refiere la topología, que es una característica muy propia de la geometría de los SIG. Veamos en la diapositiva, por último, las ventajas que nos da manejar un SIG en la producción de cartografía, generando con mayor rapidez no solo la elaboración, sino la actualización y corrección con grandes volúmenes de datos. Ahora vayamos en esta diapositiva a los componentes, los principales componentes de un SIG. Desde la aparición de los sistemas SIG hasta el presente, los componentes han cambiado en cuanto al peso y dificultad que representaban o representan para el desarrollo y su uso.
Si consideramos el hardware como el equipo que permite el procesamiento y los dispositivos auxiliares que lo acompañan, observamos que en pocas décadas el cambio ha sido significativo. Lo que antes requería procesadores de gran volumen que solo organismos y grandes empresas poseían, hoy podemos realizar lo mismo, correr los procesos en pequeñas laptops de mayor o menor performance según lo que se quiera procesar. Por otro lado, el software también ha sido uno de los componentes que han evolucionado en forma sustancial. De pocos programas que existían en un principio y que manejaban solo datos vectoriales o solo datos raster, muchas veces con un costo importante, hoy llegamos a tener una gran variedad de programas que trabajan indistintamente con datos vectoriales o raster. Estos programas pueden ser propietarios o libres, simples o que permitan hacer procesos muy complejos. A su vez, cada vez son más sencillos de utilizar y los comandos que antes debían programarse hoy ya están organizados en un menú y por tanto esta evolución ha influido en el tipo de usuario. Antes eran expertos que ahora han pasado a técnicos y profesionales de diversas disciplinas que se entrenan en el manejo de los SIG dado que requieren la asistencia de los mismos. Por último, tenemos uno de los componentes más apreciados dentro de los sistemas de información. Y estos son los datos, fundamentales para que el producto del procesamiento sea de calidad, es que los datos sean consistentes y adecuados al objeto de estudio. O sea, a lo que se quiere representar en la cartografía o en el modelo que se va a desarrollar. Los datos son un componente de mucho valor y que actualmente vemos beneficiado, o sea, se ha ampliado la capacidad de utilizar datos dado el avance en la disponibilidad de datos abiertos que diversos organismos e instituciones tienen. En esta diapositiva simplemente vemos algunos de los software que existen actualmente y sus principales características, o sea, sobre qué sistema operativo corren y a su vez si tienen licencia, si son libres y bueno, esta es solo un listado, pero que es bastante más amplio. Ahora vayamos a las funciones. Los SIG cuentan con una serie de funciones que podemos resumir en ingreso de la información mediante diversos dispositivos y que puede ser manual o automático. En tanto a las salidas podemos ver que tienen salidas cartográficas y gráficas que pueden derivar en una cartografía web, en una cartografía en papel, en atlas y en formato digital como información para ser reutilizada por otras personas y otros procesos. Al igual que los sistemas de información básicos, estos son programas que permiten extraer, reagrupar información de las bases de datos y también de la geometría. Por último, pero quizá lo más valioso y específico de estos programas, se encuentran en las funciones analíticas que generan nueva información a partir de los datos ingresados y de la generación de modelos. Entre los modelos más comunes se pueden mencionar los modelos digitales de terreno y de elevación, la interpolación de datos, así como una serie de geoprocesos que se realizan interrelacionando capas de información. Como ya mencionamos, el SIG almacena información geométrica o cartográfica y alfanumérica. Estos datos
geográficos que deben ser capturados o ingresados en el SIG, ya sea que sean datos creados por otros o datos que creemos nosotros, deben tener al menos 3 características. Por un lado, la característica de la temática, que es una característica de atributo, es lo que se dice sobre el elemento que estamos, digamos, digitalizando. Por otro lado, una característica espacial que tiene que ver con la localización, o sea, coordenadas cartográficas o geográficas estemos utilizando, entonces nos dará la localización. Y por otro lado, también una característica temporal que está asociada a la fecha y en algunos casos hasta la hora en que fue tomado el dato. Bueno, estos datos geográficos van a estar de alguna manera organizados de tal forma que el SIG nos permita trabajar en capas de información. Las capas corresponden a diferentes geometrías. En el caso de los datos vectoriales, estas geometrías serán puntos, líneas y polígonos. Y cuando hablamos de datos raster, vamos a estar hablando de matrices. Una capa no puede tener dos geometrías a la vez. Podría ser una capa de puntos, una capa de líneas o una capa de polígonos, pero no de puntos y líneas a la vez. ¿Qué tipo de geometría podemos seleccionar para la representación? Bueno, en esto incide la escala a la que estoy realizando un estudio. Por ejemplo, si estoy estudiando la red de localidades de todo el país, seguramente los centros poblados los estaré representando por puntos y por tanto la capa de información me dará, digamos que, datos propios de esos puntos y nada más. En tanto, si yo estoy realizando una investigación a nivel de área metropolitana, de Montevideo, por ejemplo, las localidades serán representadas por polígonos y es otra capa de información que me permita analizar con más detalle el espacio. En esta diapositiva vemos cómo las capas entonces de diferentes temáticas se superponen, ya sea de alturas, la red fluvial, el uso del suelo, los núcleos de población o las vías de comunicación, atendiendo entonces a las diferentes geometrías y las diferentes temáticas. Entonces, estas se organizan, como recién decíamos, en diferentes temáticas. Podemos tener una capa de cobertura del suelo donde estén representados los usos del suelo, cultivos, área urbana, áreas protegidas, espejos de agua, etc. Otra capa donde podemos ver la red hídrica, donde estén todos los cursos de agua que representaremos en forma lineal. Y por otro lado, la red vial, que también serán líneas y podrían ser categorizadas, por ejemplo, en rutas nacionales, rutas secundarias y demás. Una ventaja que tiene el SIG es que nos permite trabajar con las capas en forma independiente, pudiendo prender y apagar, es decir, ver o dejar de ver algunos de los datos. Por ejemplo, podría solamente ver en este caso uso del territorio e hidrografía y no ver vías de comunicación si es que no la estoy considerando en el análisis. Frecuentemente, cuando armamos un SIG, hay múltiples capas, muchas capas, y si estuvieran todas prendidas, no podríamos hacer el análisis que queremos y tampoco observar con detenimiento algunos de los elementos.
Otra particularidad que ya hemos mencionado es la conexión que hay entre la geometría que se visualiza, como vemos en esta diapositiva, correspondería al mapa de América del Sur, y la base de datos donde están, en este caso, registrados los países que se ven en el mapa, con datos que se fueron agregando sobre estos países, supongamos extensión de población, densidad demográfica, PBI, etc. En la base de datos, cada registro corresponde a una fila y cada fila es única. En tanto, los atributos que mencionamos, nombre del país, población, superficie, etc., son las columnas o campos de la base de datos. Como cada registro es único, corresponde a un país determinado y la relación es unívoca, si se selecciona un país, queda automáticamente seleccionado al mismo tiempo el registro correspondiente. También podría ser el movimiento inverso, o sea, selecciono el registro y podría ver a qué país corresponde. Ya hemos mencionado los modelos de datos. Veamos ahora cuáles son los modelos de datos que soportan un sistema de información geográfica. Hablamos de los datos raster. Estos datos son una matriz formada por celdas llamadas píxeles y que comúnmente corresponden a fotografías digitales, mapas y fotos escaneadas y a imágenes satelitales. Como se menciona en la diapositiva, cada celda o píxel tiene un único valor. Por otro lado, el modelo de datos vectorial considera el espacio como un continuo y es más similar al dibujo que nosotros estamos habituados a realizar. Los objetos se representan por nodos y arcos de segmento de línea, y en el caso de los polígonos posee límites explícitos. Como ya vimos, todos los elementos se representan por puntos, líneas y polígonos. En este caso, cada elemento va asociado a un registro. Veamos aquí en esta diapositiva cómo quedarían representados tres elementos de diferente geometría en el formato raster. El punto queda representado por una celda, una línea por un conjunto de celdas, pero que no se asemeja a una línea, sobre todo cuando esta línea es inclinada, es oblicua. Si fuera una línea horizontal o vertical, tomaría celdas, digamos, alineadas y podría ser un poco más semejante. Y por otro lado, tenemos un polígono que, si bien puede estar mejor, podría representar mejor un área, vemos con los bordes dentados que quizás difiera bastante de lo real. ¿Cómo podríamos mejorar esta matriz? ¿Cómo podríamos mejorar la representación de esta matriz? Bueno, una opción es hacer las celdas más pequeñas, pero veamos que si dividiéramos las celdas, por ejemplo, en 4, cada una de las celdas en 4, si bien mejoraríamos lo que puede ser la representación en cuanto a exactitud, en lo que puede ser la forma de cada uno de los objetos, estaríamos multiplicando por 4 la dimensión de la matriz, con lo cual el almacenamiento en el computador sería mucho mayor. Veamos ahora entonces el formato vectorial. Las formas se hacen más precisas, especialmente en el caso del punto y de la línea. Recordemos que el punto no tiene dimensión, o sea que en realidad en el caso anterior, en el formato raster, tendríamos
un cuadrado, y en este caso, bueno, la representación estaría dado por un par de coordenadas, lo que sería un poco más ajustado. En el caso de la línea, obviamente que puede ser más precisa, y en el caso del polígono, eso dependerá de la cantidad de segmentos de arcos que yo dibuje. En las próximas tres diapositivas que vamos a ver, analizaremos cada uno de estos ejemplos rápidamente, pero no solamente viendo la representación, como en este caso el punto, nuevamente vemos que es una celda en el formato raster, y en el vectorial, sin embargo, sería un par de coordenadas. Pero a su vez podemos observar en este caso cómo está almacenada esa información, que en el caso del formato raster, la matriz se representa en su totalidad, no solamente donde hay elemento, que es una única celda donde está el valor 1, sino el resto de las celdas que no tienen información deben representarse con el valor 0. En tanto, en el formato vectorial alcanza a componer las coordenadas de ese punto. En el caso de la línea pasa exactamente lo mismo. El raster requiere que se completen los valores de toda la matriz, y solamente aquellos lugares ocupados por el elemento, supongamos que es una carretera, son aquellos que tienen el valor 1. En el caso del vectorial, vemos que solamente con 3 puntos nosotros podemos definir ese arco. Si bien con el polígono se va complejizando la situación, vemos que permanece permanecen las mismas características. Lo único que en este caso la matriz, al tener mayor cantidad de datos, digamos que tenemos mayor cantidad de datos útiles, y los ceros van disminuyendo. En el caso del vectorial, cada vez vamos a tener más puntos. Sin embargo, si analizamos las características del raster y del vectorial, vemos que el vectorial ocupa muchísimo menos espacio en lo que puede ser en el almacenamiento, mientras que todo lo que sea raster ocupa mucho más espacio. Eso lo vamos a tener en cuenta cuando tenemos datos vectoriales que almacenamos de pronto en muy poco, en poco lugar, mientras que cuando tenemos imágenes satelitales o fotografías aéreas vamos a necesitar considerar mayor cantidad de espacio en el servidor. Por último, en esta diapositiva también podemos comparar cómo quedaría un mapa raster y un mapa vectorial, y la diferencia entre los límites, y cuál podría ser más útil o tener una mejor representación. Sin duda, el mapa vectorial parecería ser más cercano a la realidad en cuanto a la precisión, pero también hay que tener en cuenta que a la hora de los procesamientos es más sencillo hacer procesamientos sobre las capas raster que sobre las capas vectoriales. Si estamos hablando de áreas importantes de gran dimensión, la diferencia, ya tanto en la visualización como también en los cálculos que surjan de una y de otra, quizás no tengan tanta diferencia, y es entonces
que sería más práctico trabajar con mapas raster que con mapas vectoriales. En cambio, si yo quiero hacer un mapa muy visualmente muy elaborado, seguramente me va a convenir utilizar un mapa vectorial. Bueno, por acá quedan los principales conceptos de los sistemas de información geográfica, un tema que ustedes van a empezar a trabajar desde el punto de vista práctico, pero es importante que tengan en cuenta algunos de estos conceptos a la hora de manejar el programa. Dejo aquí alguna bibliografía y espero que tengan unos buenos prácticos con los sistemas de información geográfica y que puedan salir buenos mapas.